Están sintonizando a través de El Gigante TV, un canal online donde usted puede estar recibiendo y siendo ministrado a través de la palabra. Por eso decimos que la palabra de Dios no tiene frontera. Lo que usted está escuchando acá, hay cientos de personas en otra parte del país, del mundo, que también están escuchando y también están recibiendo bendición de parte del Señor. Por eso hoy vamos a estar compartiendo una palabra que mientras la repasaba me acordaba de un montón de cositas, ¿no? Yo le puse como título: aprovecha el de repente de Dios. Aprovechar el de repente de Dios es saber entender el buen tiempo que tengo en Dios, la oportunidad que Dios me da y la línea que Dios está trazando. Usted sabe que uno de los problemas que tenemos mayormente, los que tenemos la posibilidad de conocer al Señor, es que muchas veces, por estar en otra sintonía, no aprovechamos el buen tiempo de Dios, no aprovechamos la oportunidad de Dios o no aprovechamos la lluvia de bendición que Dios está soltando en algún lugar. Entonces vemos un grupo de personas bajo la bendición de Dios, bajo la presencia de Dios, disfrutando la prosperidad de Dios, y vemos al otro que está muy indiferente. La pregunta del millón es: ¿por qué uno recibe y el otro no recibe? ¿Acaso Dios hace excepción de persona? Dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de persona, pero sí el hombre decide subirse en la bendición de Dios o quedarse abajo. El hombre toma la determinación de sumergirse en el río de Dios o quedarse solamente en la orilla. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4, vamos a leer un poquito la palabra del Señor ahí, y usted va a encontrar ahí una gran verdad. Fíjese, si usted lo encontró, diga amén. No lo encontró nadie. Mire que no hay bosquejo hoy, en que van a tener que leer la Biblia. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Si usted lo encontró, dígame. Más o menos. A ver, sigan buscándolo. Aquel que no tiene Biblia, acérquese a alguno que tenga Biblia, porque es importante que podamos leer el contexto bíblico. Es muy importante zambullirnos en la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Usted fíjese en que este capítulo es el capítulo muy importante para nosotros porque es el comienzo de la iglesia neotestamentaria. Es el momento donde la presencia del Espíritu Santo desciende y se establece como el director de la iglesia. Es el momento donde el Espíritu Santo se establece en la tierra y empieza a dirigir a la iglesia hasta el día de hoy. Usted recuerde que el Señor dijo: me es necesario que yo me vaya, pero quédense tranquilos, le voy a enviar un consolador. El consolador es la presencia del Espíritu Santo. El consolador es la divinidad del Espíritu Santo que hoy
Él está ministrando a la iglesia, está direccionando a la iglesia, está confrontando a la iglesia y está frenando las obras del maligno. Por eso es muy importante que usted entienda la persona del Espíritu Santo en su vida. Que usted entienda la manifestación del Espíritu Santo en este tiempo. Que usted entienda que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Que usted entienda que el Espíritu Santo no es un movimiento, sino que es una persona con poder y autoridad que está dirigiendo la iglesia en este momento. Muchas veces uno piensa que el Espíritu Santo es el que menos valor tiene porque es el tercero. Uno siempre dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y piensa que como lo nombramos tercero es el que menos poder tiene. Y es un error. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una misma esencia, con el mismo poder y la misma autoridad. El Padre sentado en su trono, en el reino de los cielos, el Hijo sentado a la diestra de Dios Padre y el Espíritu Santo aquí en la tierra, direccionándonos a nosotros. ¿Usted cree que estamos reunidos acá porque dijimos no tengo nada que hacer, me voy a la iglesia? No, estamos reunidos acá porque el Espíritu Santo te trajo, el Espíritu Santo te empujó, el Espíritu Santo te levantó, el Espíritu Santo te sanó, el Espíritu Santo empezó a empujarte para que llegues a la casa del Señor, puedas bendecir el nombre del Señor, puedas recibir dirección del Señor y puedas recibir lo que estamos necesitando todos nosotros, que es esa palabra de aliento para empezar una semana en victoria, conquistando y entendiendo que es mayor aquel que está conmigo que aquel que está en el mundo. Por eso la presencia del Espíritu Santo es muy importante. Nunca juegue con el nombre del Espíritu Santo. Nunca se atreva a hacer bromas con el Espíritu Santo. No sea tonto en poner muchas veces el nombre del Espíritu Santo en su boca para hacer algunas bromas. Porque el nombre del Espíritu Santo es santo, 3 veces santo. Es Dios manifestado aquí en la tierra. El Espíritu Santo, el que a mí me direcciona al cielo. El Espíritu Santo, el que a mí me hace caminar en victoria todos los días. Por eso, cuando usted abra su boca para honrar a Dios, honre al Padre, honre al Hijo y honre al Espíritu Santo de Dios. No permita que el enemigo te haga caer en ese truco de poner el nombre del Espíritu Santo para hacer unas bromas tontas. Igual que esas bromas tontas que uno hace referente a la sangre de Cristo. La Biblia dice, ojo, de no pisotear la sangre del Cordero. Hay cristianos muy maduros que tienen la capacidad de usar el nombre del Espíritu Santo para hacer broma. O usar el nombre de la sangre de Cristo Jesús, la que a mí me limpia todo pecado y toda maldad. Y me hace entrar a la presencia del Señor. Y tomar la sangre del Señor para hacer bromas tontas. Me atrevo a decir tonta porque la Biblia lo dice. La Nueva Versión Internacional dice, no sean tontos en la forma de pensar y en la forma de actuar. Por eso, estos puntos son muy importantes. Porque cuando usted aprende a respetar la presencia del Espíritu Santo, cuando usted aprende a respetar el mover del Espíritu Santo, usted empieza a entrar en sintonía con Dios. Muchas veces el Espíritu Santo se está moviendo a tu lado. Muchas veces el Espíritu Santo está caminando a tu lado. Y muchas veces no lo entendemos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente es una manifestación. Viene una manifestación, te caíste y ahí está el Espíritu Santo. No, no. El Espíritu Santo está en mí. Diga conmigo, el Espíritu Santo está en mí. Ni usted lo cree. Diga, el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a todo conocimiento. Pero eso es un punto muy importante doctrinal. Cuando usted entiende esta parte, le puedo asegurar que las cosas empiezan a cambiar. Pero vayamos al mensaje. Cuando uno lee estos versículos de la venida del Espíritu Santo, la palabra de repente suena muy fuerte. Los discípulos del Señor no sabían el día ni la hora que llegaría ese momento sublime de la venida del Espíritu Santo. Pero la Escritura dice que de repente, como un viento recio que soplaba, y me detenía a pensar en esa palabra, de repente. La casa se sacudía por el fuerte viento, dice literalmente el texto. Pero después del fuerte viento dice que vino la llenura del Espíritu Santo. Y en esta noche quiero mostrarte los repentes de Dios. Muchas veces uno tiene que soportar fuertes vientos para recibir llenura del Espíritu Santo. Muchas veces uno tiene que soportar unos vientos medios huracanados
para poder ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando vienen los vientos recios, cuando vienen esos vientos huracanados a nuestras vidas, aquel que está firme en la fe en Cristo Jesús, le es añadido mucho más de lo que tenía. Por eso es muy importante entender el repente. Es muy importante entender los sacudones. Es muy importante entender cuando el viento viene y sopla y vos no sabés de dónde viene ni por qué vino, pero el asunto es que el viento está soplando. El asunto es que la dificultad está golpeando. Pero cuando uno se mantiene en medio del viento y uno se afirma en la fe, el Espíritu Santo empieza a añadirte más unción, más capacidad, una sobredosis de tolerancia. Pero uno tiene que aprender y entender que el repente de Dios viene cuando menos lo esperamos. El versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estábamos sentados. En esta sociedad donde nos movemos cotidianamente, no podemos estar ajenos a los repentes de la vida. El varón de la casa se levanta temprano para cumplir sus obligaciones laborales, como todos los días. Durante muchos años se levantó temprano, fue a la fábrica, a la empresa, al negocio, cumplía con su tarea y de repente un día, cuando llegó a su casa, se encontró que un telegrama dice que ya no eres necesario a la empresa, que ya la empresa no te necesita. De repente, cuando parecía que se acercaba la jubilación, muchos años trabajando, tengo un trabajo seguro, tengo una antigüedad segura, de repente vino un telegrama que te dice que ya para la empresa eres un número borrado. De repente, ¿quién lo esperaba? ¿Cuánto de lo que estamos acá? Que gracias a Dios a mí nunca me pasó, pero yo he tenido gente trabajando conmigo, 12 años trabajé en una fábrica y gente que tenía 30 años trabajando en la fábrica. Gente pero trabajadora, responsable, gente no eran problemática, nada. De la noche a la mañana lo despedían. ¿Por qué? Porque cumplía una cierta cantidad de años y ya eran viejos para la empresa. Entonces su antigüedad, su conocimiento, todo lo que sabía, no servía de nada. De repente le llegó una carta que decía, estás despedido. La esposa, la madre, un día se levanta para hacer las tareas domésticas y se encuentra alguna anomalía. Va al médico y el médico le dice que lo que tiene es medio complicado. De repente esta mujer es que tiraba vida y de repente esta mujer es que tenía proyectos, esta mujer que pensaba en su familia, de repente algo se le acortó. Un diagnóstico médico. ¿Cuántas mujeres se han levantado de un día para el otro y se encontró con una noticia que ni la esperaba? No estaba en tus planes, no estaba en tu carpeta. Son los repentes que llegan. Vos no lo esperás. Vos no estás ahí esperando. Yo tengo mi sobrino, tiene 25 años, cumplió 26 ahora. Un chico espectacular. Le falta poca materia para recibirse, creo que de psicólogo, no sé qué. Y de repente una enfermedad lo tiene ahí. No puede desarrollarse normalmente porque esa enfermedad está estropeando todos sus huesos, todos sus tendones. Adelgazó muchísimo y así todo sigue trabajando, sigue estudiando, trabaja en el Ministerio de Economía, creo, y sigue estudiando y sigue dándole, pero hay días que no puede levantarse de la cama, no puede caminar. Y cumplió 26 años hace 2 días atrás. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pibe re sano. ¿Usted sabe lo que es la palabra sano? No fumaba, no toma alcohol, una persona que no trasnochaba, una persona mega súper sano. Y de repente le agarró una enfermedad que no está consumiendo solamente a él, lo está consumiendo al padre y a la madre, hijo único. Y de repente, y uno dice, ¿cómo puede ser? Si vos me decís que era un atorrante, que esto, que el otro, bueno, por ahí, que andás, sabés, pero nada, era una persona que vos decís, este chico nunca le puede pasar nada, trabaja, estudia. Creo que la nota más baja en el colegio creo que era 9, promedio 9 y pico, y de repente le agarró una enfermedad. Nadie está ajeno a los de repente. Nadie está ajeno a que el viento venga y sople de una forma que uno no quería que sople. Los padres que esperan ilusionados el gran día de la graduación de sus hijos, que han invertido tiempo, y de repente el hijo dice, papá, no quiero estudiar más. ¿Y dónde quedó el sueño de verlo
con la graduación y esas cosas. Y el chico le dice, no, lo que pasa es que yo no quiero estudiar más, quiero que esto, que el otro. Me quiero tomar un año sabático, quiero descansar. Y uno dice, y yo que gasté en el jardín, gasté en la primaria, invertí en la secundaria, y ahora que venía la frutilla del postre me sale con que, no, ya no quiero estudiar más. Lo de repente. Matrimonios que andaban de 10, que andaban espectacular, de repente algo pasó y hubo un sacudón en el matrimonio. Hay cosas en la vida que uno no lo espera. Hay cosas en la vida que uno muchas veces no está quizás ni preparado porque no piensa que le puede llegar a ocurrir. El otro día escuchaba a una persona que contaban cómo habían matado a su hermano, ¿no?, por un robo. Y él dice, este muchacho decía, yo siempre veía en el noticiero cómo mataban, pero nunca pensé que eso le podía ocurrir a mi hermano. Mi hermano solamente llegó con la novia y el auto, un autito viejito, porque era un Fiat, un autito viejito, no era un auto de alta gama. Y dice, él solamente se bajó y vinieron y le dispararon 2 tiros, dice. Yo siempre pensé que le podía pasar a otro, pero nunca pensé que me podía pasar a mí. Y es verdad, hay cosas en la vida que uno no lo espera. Hay golpes en la vida que uno quizás no está preparado, pero vienen. Pero cuando vienen esos golpes, cuando viene esa circunstancia, uno tiene que empezar a entender que la vida siempre vas a tener un de repente. En la vida uno siempre va a tener esos sacudones. Y no es el problema los sacudones, el problema es que uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado en Cristo Jesús, porque cuando vienen esos vientos que te quieren sacudir, en esos vientos es donde uno se fortalece en el Señor. Uno tiene que estar firme en Cristo Jesús y empezar a entender que cuando más me fortalezco en Dios, por más que vengan vientos, me van a sacudir un poquito, pero me mantengo firme. Y cuando pasó el viento, voy a mantenerme erguido viendo la salvación de mi Señor. Pero uno necesita en este tiempo mantenerse firme en el Señor. Dice la Escritura que Pablo era una persona que persiguió a la iglesia. Pablo era una persona que buscaba a los cristianos para encarcelarlos y matarlos también. Pero dice que de repente un día una luz lo iluminó. Hechos capítulo 9 del 3 al 6 dice de esta manera. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Pablo tuvo su de repente. Pablo siendo un perseguidor de la iglesia, Pablo un celoso defensor de la religión judía, un día tuvo que enfrentar su de repente. Dice la Escritura que Pablo nunca más fue el mismo. Cuando Pablo tuvo su de repente y tuvo ese encuentro con el Señor, su vida nunca fue la misma. Hubo un cambio, hubo una transformación. Dejó de ser el perseguidor de la iglesia para convertirse en columna de la iglesia. Dejó de mirar a la iglesia como un enemigo y entendió que esa iglesia era el fruto, era el comienzo de un gran ministerio sobre su vida. Pero él tuvo que tener de repente, tuvo que tener un encuentro con Dios, tuvo que tener una comunión con el Señor. Hay muchos que están, pero les falta ese encuentro con Dios. Le falta ese de repente, algo pasó en mi vida y transformó mi vida. Yo veo personas y me alegro en Dios. Ver personas que veo que hay un verdadero encuentro con Dios porque hay cambios. Veo cambios sustanciales. Y entonces vos te das cuenta que hubo un encuentro con Dios. El de repente vino a su vida y su vida nunca más fue la misma. Elías, un profeta que desafió los poderes satánicos representados por la malvada reina Jezabel, le declara al rey Acab una sequía de 3 años. Pero de repente un gran temor se adueñó de él a tal punto que Dios tuvo que esconderlo en una cueva. Elías, un hombre que tuvo el valor de decir por 3 años no va a llover y no llovió, y después desafió a los profetas falsos que había por ahí, los degolló a todos, pero de repente una palabra que soltó una bruja lo atemorizó.
De tal manera que Dios lo tuvo que esconder en una cueva. Hasta que lo calmó, lo preparó y lo envió nuevamente al rodeo. Muchas veces hay hombres y mujeres que parecen fuertes en Dios. Parece imbatible en Dios. Hombres y mujeres que lo he visto ganar muchas batallas y tener muchas conquistas, pero de repente algo vino y de repente una palabra aguijoneada por el enemigo provocó que ese hombre o esa mujer se meta en una cueva. Algo pasó. Los de repente actúan favorablemente o desfavorablemente. El que actúa favorablemente es porque creció en el Espíritu, se movió en Dios y le creyó a Dios. Pero hay otro que actúa desfavorablemente. La duda tomó control de su pensamiento, empezó a observar cosas que no tenía que observar, empezó a ponerse en una postura que no le correspondía. El orgullo, la soberbia, en que empezó a tener control de sus pensamientos y de repente lo que había conseguido se le derribó como un castillo de naipes. Jonás, el gran profeta, un hombre de Dios tremendo, un hombre de Dios que Dios lo usaba de una forma maravillosa, de repente recibe una orden de Dios de irse a un pueblo, a una ciudad y predicar, y él decide desobedecer. De repente, un hombre que había visto la gloria de Dios manifestada se rebela contra una orden de Dios y la consecuencia toda la conocemos. Dice la palabra que tuvo que pagar un viaje en un barco, escaparse a España, a Tarsis, y luego cuando estaba escapando una gran tormenta lo agarró en el medio del mar y el final fue que lo tuvieron que tirar al agua. Cuando lo tiran al agua, un pescado lo mete en la boca y por 3 días lo tuvo ahí sacudiendo dentro del estómago. Apartado de Dios, no serví ni para comida de pescado, porque después el pescado lo vomitó en la playa. En que vos imaginate, apartado de Dios no sirvió para nada. Entonces que el pescado lo vomitó en la playa y cuando lo vomitó en la playa se dio cuenta que Dios le estaba dando una oportunidad más. De repente, el gran Jonás tuvo que reconocer que el que tiene la última palabra es el Señor y no él. ¿Cuál fue el final de la historia? Predicó, se arrepintieron 120.000 personas, se convirtieron en el Señor y encima después se termina enojando. Pero ya es problema de Jonás. Noemí, ¿quién no conoce la historia de Noemí? Yo estoy haciendo un repaso por la Biblia hoy. Noemí, ¿se acuerda de Noemí? Ella se va de su tierra, se va a un pueblo extranjero, porque había hambre en Israel. Se va a un pueblo extranjero, se va con un marido y con 2 hijos. Allá se le casan los 2 hijos y de repente, cuando todo estaba funcionando bien, el marido se muere. Y de repente también se le mueren los 2 hijos. De repente la muerte vino y castigó a esta mujer. Y de repente esta mujer se quedó viuda, pobre y en un país extranjero. De repente, lo que ellos pensaban que era un buen negocio, irse a otro país y hacer una buena diferencia, le resultó una verdadera pesadilla. De repente llegó a establecer el dolor, la soledad y la incertidumbre en una mujer que pensaba que todo estaba saliendo bien. Quizás muchos en esta noche puedan estar diciendo los repente que han tenido. Quizás en esta noche muchos estarán pensando, y yo no pensaba que me iba a pasar esto y me pasó. Yo no pensaba que me podía suceder esto y me pasó. Yo no pensaba que podía llegar a tocar fondo y toqué fondo. Pero yo te puedo decir una cosa, que en esta noche quizás vos estás diciendo, estoy tocando fondo, porque los de repente me han golpeado fuerte. Pero lo bueno de todo esto es que cuando tú entiendes que cuando tocaste fondo quiere decir que más abajo no puedes ir. Y es el tiempo de empezar a mirar para arriba. Es el tiempo de poner los ojos en Jesús. Es el tiempo de levantar la cabeza y darse cuenta que ya toqué fondo. Más de acá no puedo bajar. Más de acá no me puedo hundir. Entonces es tiempo de levantar los ojos, mirar al Cristo de la gloria y entender que hay una oportunidad solamente en Jesús. Pero es una decisión muy personal. Yo no puedo decidir por tu vida. Tú no puedes decidir por mi vida. Cada cual toma la determinación que cree que era justa y necesaria. Quizá hoy tú te sientes identificado con algún de repente. Quizá hoy tu vida está marcada por algún de repente. Esta situación te pone molesto, te desenfoca, empezás a mirar cosas que no te edifican. Pero en esta noche tú puedes tener un nuevo de repente de parte de Dios.
y sentir que tienes vida, que tienes una oportunidad, que Dios te está diciendo, estuviste en lo de repente del fracaso, del dolor y del sufrimiento. Ahora prepárate, porque viene un de repente de Dios, de bendición, de abundancia, de prosperidad. Viene un de repente de Dios que te va a empezar a elevar a un nivel de gloria, porque cuando viene lo de repente de Dios es como una ola, que vos tenés que estar preparado para subirte a la ola, empezar a surfear en la ola de Dios y entender que Dios quiere llevarte a un nivel de gloria. Pero tenés que estar preparado. Hay personas que no aprovechan el de repente de Dios. ¿Sabes por qué? Porque están enfocados en lo negativo. Están enfocados en todo lo que es negativo. Están enfocados en el dolor. Están enfocados en la enfermedad. Están enfocados en el fracaso. Entonces, como están enfocados en lo negativo, no pueden ver lo bueno de Dios. Por eso Pablo dice, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en eso tenés que pensar. Cuando tú empiezas a pensar en las cosas buenas que Dios tiene para tu vida, y tú empiezas a ver las cosas de una forma positiva, tú empiezas a ver las cosas como se puede revertir la situación, se puede cambiar la situación, podemos revertir el mal momento. Entonces ese grano de fe empieza a operar en tu vida y de repente de Dios empieza a generar un cambio en tu vida sustancial. Pero vos tenés que entender este punto. Si seguís pensando lo negativo te lleva a lo más profundo. Cuando vos empezás a pensar en las cosas positivas y empezás a entender que se puede cambiar, puede haber un giro, podemos empezar de nuevo, podemos revertir la situación, es ahí donde la ola de Dios viene. Subite a la ola de Dios y te puedo asegurar que lo que antes parecía imposible, en Dios se recupera todo. Pero tenés que subirte. Pues fíjate que el texto dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Cuando viene de repente de Dios, tienes que estar preparado para subirte a las olas de Dios. Cuando viene el de repente del mover del Espíritu Santo, tú tienes una oportunidad de salir del repente del dolor, del fracaso, la soledad, la frustración. Y cuando tenés la oportunidad de subirte, subite. No te quedes abajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si en la iglesia hay un mover del Espíritu, no te quedes afuera. Si en la iglesia todos cantamos y glorificamos el nombre del Señor, cantá y alabá y glorificá el nombre del Señor, metete en el mover del Espíritu. Si la iglesia se está enfocando en un crecimiento y una multiplicación, no te quedes afuera, metete en la corriente del Espíritu. Deja de mirar y observar lo negativo y empezá a mirar y a observar lo positivo de Dios. Y te puedo asegurar, cuando empezás a mirar lo positivo de Dios, empezás a tener una visión clara. Lo que parecía inalcanzable lo alcanzás. Lo que parecía que no lo podías tolerar, lo tolerás. Lo que parecía que era un fracaso asegurado se convierte en una victoria asegurada. ¿Por qué? Porque hay un cambio de pensamientos. Vos no podés meterte en el mover del Espíritu Santo cuando tenés un pensamiento negativo, cuando tenés un pensamiento pesimista, cuando tenés un pensamiento derrotista. Porque el Espíritu Santo no es ni derrotado, ni es negativo, al contrario, Él es un conquistador y Él siempre tiene buenos pensamientos para con nosotros. Por eso es muy importante, cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de actuar. Yo no puedo cambiar mi forma de actuar si no cambio mi forma de pensar. Cuando uno empezó a cambiar tu forma de pensar, pensás positivamente en lo que Dios quiere hacer con mi vida, entonces entiendo que mi vida tiene un propósito en Dios. Y si entiendo que mi vida tiene un propósito en Dios, tengo que entender que mi propósito se va a cumplir, quiera o no quiera el diablo. Porque lo que Dios ha dictaminado con nuestra vida se cumplirá. No hay vuelta que darle. Pablo, cuando tuvo su de repente de parte de Dios, su vida nunca más fue la misma. De perseguidor de la iglesia se convierte en columna de la iglesia. Se convierte en un profeta, en un predicador, en un misionero, en un ministro, en un apóstol, en un maestro de la palabra. Él creció y no dejó de crecer. ¿Sabe por qué? Porque entendió la oportunidad de Dios. En este tiempo hay personas que no crecen porque no entienden la oportunidad de Dios. No entienden que Dios le está dando la oportunidad
de acercarse a Él, de tener contacto con Él, de tener una comunión plena con Él y disfrutar de Él. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que le conviene, no sé por qué motivo, prevalecer en sus caprichos, prevalecer en sus ideas, que entender y comprender el buen propósito de Dios con tu vida. Elías, cuando tuvo el de repente de Dios, volvió con una mayor unción. Dios lo sacó de la cueva donde estaba escondido. Elías entendió que era el momento de subirse a la hora de Dios. Era el momento de la oportunidad que Dios le estaba dando. Elías volvió a desarrollar su ministerio, realizó mayores milagros, vino a la hora de Dios y no la desaprovechó. Entonces dice 1 de Reyes capítulo 17 al 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Moisés, de huir de Egipto por matar a un soldado egipcio, tuvo su de repente de parte de Dios con esa zarza que ardía y no se consumía. El fuego de Dios estaba al alcance de Moisés y Moisés no desaprovechó la oportunidad de ser un prófugo, volvió como un líder para liberar al pueblo del cautiverio. Moisés, cuando vio la zarza que estaba ardiendo, no salió corriendo, se acercó a la zarza. Cuando tú veas la unción de Dios, cuando veas un hombre o una mujer de Dios, cuando tú veas la oportunidad de Dios para que crezca, no corra, acércate. Pero hay personas que cuando ven el fuego de Dios, cuando ven la unción de Dios, en vez de acercarse, corren. ¿Por qué corren? Porque no quieren responsabilidades. Y al no querer responsabilidades, no te podés acercar al fuego de Dios. Nadie se puede acercar al fuego de Dios sin responsabilidad. Porque responsabilidad marca santidad. Por eso hay muchas personas que cuando ven el fuego de Dios, en vez de acercarse, se escapan. Porque para acercarse al fuego de Dios, necesitas ser responsable. La responsabilidad te lleva a la santidad. La santidad te lleva a una comunión plena con Dios. Una comunión plena con Dios te abre la ventana de los cielos para que tú seas galardonado de toda bendición. Pero todo arranca con una responsabilidad. Veo el fuego de Dios y no me escapo. Voy al fuego, voy a su presencia. Hoy tu vida quizás está atravesando el de repente de la vida, pero Dios quiere sacarte de ese de repente de la vida y llevarte al repente de Dios, cuando Dios quiere darte mucho más de lo que tú entiendes y crees. Todos los que estamos acá, todos queremos experimentar lo nuevo de Dios en nuestra vida. Queremos un nuevo tiempo, queremos una sanidad en nuestro cuerpo, queremos una prosperidad económica en nuestra familia, queremos un ministerio fuerte, todos queremos. Y está bien que todos tenemos que anhelar y querer eso, pero necesitamos, para lograr eso, entender el mover del Espíritu Santo y subirnos a la sola del Espíritu Santo. Entender el mover del Espíritu Santo es entender que Dios te está llamando a un compromiso. El compromiso va a marcar la santidad. La santidad te va a llevar a un nivel de gloria que te va a sorprender. Pero sin compromiso va a ser muy difícil que te puedas subir al mover del Espíritu Santo. Cuando Dios te provee, no es que Dios te está dando algo porque quiere darte. Si Dios provee algo sobre tu vida, es porque ha visto algo. Y si vio algo y te proveyó algo, tú tienes que entender: si Dios me dio esto, Dios me puede dar mucho más. ¿Qué hice para que Dios me dé? ¿Fui un poco responsable? Bueno, ahora voy a ser doblemente más responsable para que Dios me siga añadiendo mucho más. La ecuación no es muy difícil, el pensamiento no es muy difícil. Es entender que cuando más responsable soy con Dios, Dios me va a llevar a un nivel mucho más de gloria. Lo que parecía inalcanzable viene a tu mano. Pero es necesario que nosotros podamos entender que Dios quiere un cambio de temporada. Decí conmigo: Dios quiere un cambio de temporada. La temporada del frío, la temporada del fracaso, la temporada de la incertidumbre, la temporada de la pobreza se tiene que acabar. Tú tienes que comenzar una nueva temporada. Tú tienes que entrar en una nueva temporada de bendición en Dios. Pero vos la tenés que provocar. Si vos no la provocás, Dios no puede hacer absolutamente nada. Dios no va a hacer absolutamente nada que tú no le permitas que Él haga. Por eso vos tenés que provocar un cambio de temporada.
Tiene que venir la temporada de la prosperidad, la temporada de la sanidad, la temporada de la abundancia, la temporada de la paz, la temporada de la familia, la temporada donde tú puedas disfrutar con tu familia de la abundancia que Dios te da. Pero tú tienes que provocar esa temporada. ¿Cómo la provoca? Entendiendo que hay un mover de Dios, que Dios quiere que te subas. ¿Cómo me subo? Con responsabilidad. Asumiendo una responsabilidad para poder empezar a disfrutar de las abundancias que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando yo leo la Escritura, yo encuentro algo muy simple. Que para ser bendecido por Dios, no tengo que hacer ningún seminario teológico. Solamente tengo que ser responsable con lo que a mí me corresponde. Mi responsabilidad delante de Dios va a provocar que la abundancia de Dios venga a mi vida. Es imposible. Es imposible que tú seas prosperado, que tú seas bendecido, que tú recibas todo lo que anhela tu corazón, sin responsabilidad. Lo que estamos recibiendo son quizás algunas migajas que Dios nos suelta para que podamos decir, sí, yo sé que Dios me tiene en cuenta. Pero Dios estará diciendo, ¿cómo quisiera darle mucho más? Quisiera soltarle mucho más. Quisiera añadirle mucho más. Quisiera darle mucho más porque sé que lo puede hacer. Pero ¿por qué no hay compromiso? ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no agarra el compromiso de servirme, de amarme y de buscarme? Y va a empezar a ver lo que yo voy a hacer con su vida, lo que yo puedo soltar, lo que yo puedo dar, lo que yo puedo experimentar en su mente y en su corazón. Pero muchas veces voy a recalcar, cada uno es responsable de lo que quiere recibir de parte de Dios. Cada uno. Yo peleo por mi bendición, usted tiene que pelear por su bendición. Yo peleo por lo que anhela mi alma, usted tiene que pelear por lo que anhela su alma. Pero en esa pelea, usted tiene que entender que el Espíritu Santo está completamente ahí a nuestro favor y esperando que nosotros demos el paso de fe. Cuando vos das ese paso de fe, te puedo asegurar que todo lo que parecía inalcanzable indudablemente viene a tu mano. Tenemos que cambiar de temporada. Ya pasó un tiempo que hay personas que hace años que están viviendo un invierno eterno. Cambia de temporada. Empezá a disfrutar primavera y verano. Dejá de disfrutar tanto invierno y otoño. Salí de ese tiempo. Empezá a hacer un cambio de temporada. ¿Cómo hago un cambio de temporada? Asumiendo responsabilidades. Entendiendo que el mejor negocio es aliarme con Dios. El mejor negocio es creerle a Dios. El mejor negocio es zambullirme en Dios. Y te puedo asegurar que vas a empezar a vivir una primavera y un verano eterno. Los músicos, por favor, pueden subir. Y usted tiene que entender este principio. Los de repente, situaciones conflictivas, golpes en la vida, todo lo vamos a tener. No es el problema el golpe. El problema es cómo estamos preparados para soportar el golpe. El problema no es que venga. El problema es que estemos de pie para resistirlos. El problema no es que te sacuda. El problema es que no te desparrame. Por eso es importante que en este tiempo usted aprenda a cambiar de temporada. Métase en la temporada de Dios, primavera y verano, donde el Señor te acaricia, donde el Señor te bendice. Pero es necesario que usted tome la determinación de hacer un giro total en su vida. Ya estoy cansado del invierno, estoy cansado del otoño, estoy cansado del fracaso, cansado de siempre andar arañando el tarro. Es tiempo de pasar adelante. ¿Cómo lo paso? Con responsabilidad. Créele a Dios, confía en Dios, jugate por Dios y Dios nunca te va a defraudar. Mientras los chicos se preparan, nos ponemos un poquito de pie. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién será? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré.
Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Con poder resucitó.